Bueno, buenas noches, queridos amigos y amigas de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús y todos los que nos siguen por esta plataforma virtual de Facebook Live. Estamos en este curso bíblico, pues retomando todo el tema de lo que en Cristo podemos, según su revelación, entender que es vivir en Él resucitados. Y hoy pues acabaremos antes de las 8 para dar espacio a la charla que tenemos con el Padre Luis Fernando Granados, Resiliencia en tiempos del COVID-19. Yo los invito a que empecemos este momento ofreciendo este encuentro para que lo que tú y yo lleguemos a entender no se quede solo aquí en la cabeza, en ideas que tú y yo asimilamos, sino sobre todo una invitación a conocer, amar y seguir más a la persona de Jesús en nuestra vida, un Cristo vivo y resucitado. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, amigos queridos, nosotros hace 8 días estábamos comentando que nuestra preocupación con toda esta reflexión crítica que hacemos de los evangelios es poder ir al significado profundo que el Nuevo Testamento nos quiere comunicar. Y hemos dicho ya en 2 ocasiones que cuando hablamos de la verdad en el texto revelado, no es la verdad como una fotografía que nos describe algo que aconteció, no, sino que nos presenta una significación que tú y yo estamos llamados a captar para ir a lo hondo del mensaje que allí se nos quiere comunicar. Y estábamos nosotros en ese recorrido histórico, porque es algo que viene de la crítica histórica, para leer con inteligencia los textos de los evangelios y el Nuevo Testamento. Estábamos mirando cómo al llegar hacia el año 40 empiezan los cristianos a anunciar lo que viven. Eso es lo que explicamos hace 8 días. Hago aquí una breve síntesis. Y empiezan a anunciar lo que viven en lo que llamamos el querigma. La palabra querigma viene del griego predicación. Y el querigma son esas pequeñas formulaciones que expresan lo que están viviendo. Y ahí nosotros empezamos a analizar lo que se llama el pequeño credo de los apóstoles, que está en la primera carta a los Corintios 15, 1, 5. Y leíamos nosotros el texto que presenta Pablo, esta frase clave: Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y Cristo resucitó al tercer día según las Escrituras. Esta es la primera formulación, la formulación original de varias, en la que los cristianos de la iglesia primitiva plasmaban en fórmula lo que estaban ellos viviendo. Y bueno, hicimos el análisis de esa expresión y llegamos a esta fórmula: Cristo murió para salvarnos, Cristo resucitó para salvarnos. ¿Cómo llegamos a esa expresión? Indicábamos de que esta fórmula es una duplicación. La expresión por nuestros pecados puede traducirse para salvarnos. Y la expresión, recordemos, tercer día, explicábamos eso, no es una expresión cronológica, no está hablando de 3 días, 1, 2, 3, es un esquema teológico del Antiguo Testamento, y acudimos a Oseas para explicarlo, para indicar que tercer día significa tiempo de salvación. Entonces, tercer día quiere decir salvarnos. Entonces, en otras palabras, lo que está diciendo la expresión, Cristo murió por nuestros pecados para salvarnos, Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, Cristo resucitó al tercer día según las Escrituras, está diciendo es: Cristo murió para salvarnos, Cristo resucitó para salvarnos. Bueno, y sobre esto pues hubo 2 preguntas que surgieron la vez pasada. Yo la primera toqué muy tangencialmente, la segunda pues no me la pasaron y la quisiera ir retomar. La primera pregunta que hicieron hace 8 días es: ¿qué relación hay entre el purgatorio y la cronología del tercer día? Entonces, ya por lo que acabamos de decir, tercer día no quiere decir 3 días, no quiere decir 72 horas, no quiere decir el caso de Jesús, que Jesús muere un viernes y 3 días después, viernes, sábado y domingo, resucita. No, tercer día quiere decir tiempo de salvación, es decir, que el Señor nos salva, es lo que está diciendo allí. Entonces, el tercer día quiere decir salvación, acción salvadora del Señor. Purgatorio, qué importante que retomemos esa hermosa doctrina que tenemos nosotros en la Iglesia Católica. El purgatorio técnicamente es la solidaridad de los bienes salvadores entre la Iglesia Celeste y la Iglesia Terrestre. Todos aquellos que han muerto en la gracia de Dios,
están con Cristo vivo y resucitado. Y ellos con Cristo participan de su misión. ¿Cuál es la misión de Cristo resucitado? Salvarnos. ¿Cómo? Transformándonos. ¿Qué hacen aquellos que viven en la gracia de Dios y han muerto en la gracia de Dios? Están con Cristo resucitado, haciendo lo que Jesús hace, haciendo fuerza también para salvarnos. Es decir, ellos hacen fuerza con Cristo resucitado para que tú y yo también nos transformemos. Entonces, la iglesia celeste es la comunión de los santos, nuestro abuelito o abuelita que murieron en santidad, esa persona que tú y yo conocemos, que fue una persona santa y buena y servicial, esa persona en Cristo murió, resucitó y en Cristo está haciendo fuerza como iglesia celeste. ¿Para qué? Para transformarnos a ti y a mí, que somos la iglesia terrestre, la que estamos acá. Entonces, cuando tú y yo vamos moviéndonos, vamos cambiando de esos egoísmos y mezquindades a generosidades, actitudes de solidaridad y de perdón, hay una purgación, hay una transformación de nuestra vida para asemejarnos más a la vida de Cristo. Cuando tú y yo oramos, eso es tan importante, por las almas benditas del purgatorio, nosotros estamos orando en el espacio y el tiempo al Señor, en quien habita esa iglesia celeste, para que Él, en quien no hay ni tiempo ni espacio, distribuya esas gracias y bendiciones sobre toda la iglesia, sobre toda la historia humana, desde que tengamos conciencia hasta el futuro, hasta cuando haya humanidad. Acuérdense que para Dios no existe ni espacio ni tiempo. Yo sé que esto es duro de entender, pero hagamos el esfuerzo. Dios no tiene ni espacio ni tiempo. Tú y yo estamos en el espacio y el tiempo. Cuando tú y yo oramos a Dios por las almas benditas del purgatorio, o oramos por la salvación de una persona, pedimos a Dios la permita salvarse a esa persona. ¿Qué estamos haciendo? Elevando a Dios una súplica de gracia a quien no tiene ni espacio ni tiempo. Tú y yo sí estamos en el espacio y el tiempo. Y Dios coge esa gracia y la transmite. ¿A quién? A toda la humanidad y a aquella persona en concreto a quien le hemos pedido esa gracia. Pero Dios, ¿cuándo se la pasa? Se la pasa durante toda su existencia, desde que nace hasta que muere. Pero también Dios distribuye sus gracias en tantas personas que existen en el mundo. No solamente las presentes, sino las pasadas y las futuras. Si la humanidad tiene un promedio de existencia como humanidad 1 millón de años, y como civilización unos 10.000 años, y a futuro pues no sabemos cuánto más estaremos en este planeta. Dios lo que hace es distribuir esas gracias en todo. Bueno, no sé si con esta respuesta yo estoy confundiéndolos más, pero déjenme decirles esto. Cuando tú y yo en nuestra vida sentimos que cambiamos para bien en algo, mejoramos en nuestra vida en algo, somos menos egoístas, menos mezquinos, más generosos, más sinceros, más honestos, es Dios que lo está haciendo en nosotros. Y eso es fruto de ¿qué? De la oración que alguien está haciendo al Señor por las benditas almas del purgatorio, para que el Señor distribuya esas gracias en mi vida presente. Y es posible que esa oración le estén haciendo mis tatara sobrinos, que van a vivir dentro de 50 o 100 años, cuando estén recordando al Padre Misael. Pidamos por el Padre Misael por su eterna salvación. Pues esos tatarasobrinos en 50 o 100 años, yo ya habré muerto seguramente, elevan la petición a Dios y Dios me la está dando en este momento a mí. ¿Por qué? Porque para Dios no hay tiempo, no hay espacio, acuérdense de eso. Entonces, cuando tú y yo oramos a las benditas ánimas, estamos pidiendo a Dios que la acción salvadora de Él y de los que participan con Él en la iglesia celeste hagan fuercita para que tú y yo, iglesia terrestre, vayamos cada vez más pareciéndonos más a Jesús en nuestra vida. Eso es lo que celebramos tú y yo en la resurrección en Cristo. Podemos luego seguir profundizando más sobre ese tema cuando tomemos los temas de escatología, que es fascinante. Y la segunda pregunta que hacían era, ¿qué significa la expresión según las Escrituras? Porque en ese credo los apóstoles decía claramente, Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, Cristo resucitó al tercer día según las Escrituras, y ya explicamos que esa expresión quiere decir, Cristo murió para salvarnos según las Escrituras, Cristo resucitó para salvarnos según las Escrituras. Sí, ya lo explicamos. Pues según las Escrituras hace referencia a que estos primeros cristianos, a quienes están predicando, o mejor dicho, a quienes están colocando en forma lo que están viviendo, a cristianos que vienen del judaísmo o a judíos que se están interesando por la persona de Jesús. Estamos hablando de que la iglesia cristiana primitiva en un primer momento se desenvuelve en las sinagogas. Leemos en Hechos de los Apóstoles que ellos se la pasaban en el templo orando. Es decir, ellos en un comienzo están muy unidos a las sinagogas
y al templo, porque los primeros cristianos son judíos que se convierten en el cristianismo. Para ellos una fuente de autoridad era la Escritura. Y la Escritura, ¿a qué hace referencia? Al Pentateuco, hace referencia a los profetas, hace referencia a los libros históricos, hace referencia a los libros sapienciales que hasta ese momento existían. Entonces para ellos era la fuente de autoridad, que lo que el Señor les revelaba como salvación ya había sido, ya en las escrituras atestiguado como fuente de autoridad. Pero estamos hablando nosotros en este caso de un credo, recordemos, que plasma en fórmula hacia el año 50, plasma en credo lo que es una experiencia vital. Más adelante la iglesia cristiana se va a deslindar totalmente del judaísmo y va a adquirir identidad como cristianismo cuando sea expulsado de las sinagogas y sea perseguido por los mismos judíos, pero eso va a ser posteriormente, no aún en este momento, aunque ya existen persecuciones. Y estábamos terminando nosotros hace 8 días, después de esta, digamos, de esta explicitación en fórmula de su fe, terminamos nosotros con esa pregunta: ¿qué es la fe? Y vamos a un punto crucial. La fe no es creer que Cristo murió y resucitó hace 21 siglos. No es creer que Él llega y muere un viernes 3 de la tarde y el domingo siguiente 6 de la mañana resucitó. No, la fe es Cristo resucitado, obrando en tu vida y en la mía para hacernos un Jesús crucificado. Es Jesús muriendo y resucitando en tu vida y en la mía, el que nos está salvando. La fe es la acción salvadora de Cristo, muerto y resucitado en nuestra vida. Y explicamos hace 8 días que cuando eso sucede en nuestra vida nos transforma. Y tú y yo, en la medida que nos dejemos transformar por Cristo resucitado, vamos siendo tú y yo un Jesús crucificado. Esa es la fe. Eso es lo que tú y yo confesamos hoy. Por eso la fe no es otra cosa, sino nuestra apertura a la acción de Cristo resucitado en nuestra vida para hacernos otro crucificado. Vean ustedes que la fe no es una adhesión doctrinal, no es un decir, hace 21 siglos Jesús murió y resucitó. No, es Cristo salvándonos a ti y a mí, habitándonos, aconteciendo en nosotros, transformándonos, cambiándonos. Es ahí donde acontece la resurrección del Señor. Y esta experiencia testimonial de comunicar a otros lo que estaba aconteciendo en su vida es lo que hizo la iglesia realmente creíble. Meditamos eso también hace 8 días. Uno es creíble cuando habla con autoridad. Cuando en los evangelios se nos dice que Jesús enseñaba con autoridad, era porque era creíble. ¿Y por qué era creíble? Porque Él mostraba una vida totalmente transformada en el amor de Dios. De la Madre Teresa de Calcuta. Porque ella fue una mujer creíble. Porque fue una vida hecha caridad, una caridad encarnada. Y esa caridad encarnada la hizo creíble, no solamente para los católicos, sino para toda la humanidad. Recordábamos nosotros cuando ella fue enterrada, cómo le hicieron sepelio de un jefe de Estado con un reconocimiento de todo el mundo, de cómo la Madre Teresa de Calcuta fue un ser extraordinario. Y también decíamos que cuando ella le dieron el Premio Nobel de la Paz, fue un reconocimiento del mundo secular de su santidad, una vida en caridad por la cual construía auténtica paz. Bueno, entonces ese era un punto importante. Y también dijimos hace 8 días que en ese contexto, años 45 y 50, ya aparece también la persecución, decíamos nosotros. Y al ser los cristianos perseguidos, ellos empiezan a asociar su vida de perseguidos, expulsados de las sinagogas, martirizados. Ya vimos de que hacia el año 34, 35 ya aparece el primer mártir, Esteban, y luego van apareciendo otros mártires. Recordemos que los apóstoles fueron ellos martirizados también, todos ellos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? La iglesia cristiana primitiva en esa persecución empieza a identificarse en su seguimiento de Jesús con Jesús perseguido también. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese anuncio del querigma, Jesús murió para salvarnos, Jesús resucitó para salvarnos, va a empezar a hacerse expansión en los relatos de la pasión. Entonces, los relatos de la pasión, con los cuales los cristianos primitivos van identificándose con la persona de Jesús, viviendo ellos también la persecución, van allí expresando ellos su identidad
con Cristo, Él también perseguido. Entonces, los actos de la pasión, decíamos nosotros, no son tanto historias para contarnos qué fue lo que a Jesús le pasó en la pasión de Él, no, sino para contarnos lo que le está sucediendo a los cristianos primitivos en esa persecución y confesando en ellos su confesión de fe en el resucitado. Entonces, los relatos de la pasión son una expansión del querigma, una expansión de lo que ahorita estamos diciendo. Cristo resucitado actuando en nosotros nos salva, haciéndonos un crucificado. Eso es lo que está en los relatos de la pasión, narrando de una manera amplia lo que es el querigma. ¿Y dónde aparece más claro en un cristiano resucitado? Cuando vive la cruz. Eso es lo que el relato de la pasión nos va narrando. Y recordemos lo que nos decía San Pablo en la segunda carta a los Corintios. Llevamos por todas partes el morir de Jesús para que se manifieste el resucitado. Eso es lo que está pasando en los relatos de la pasión, mostrándonos que en este crucificado, que evidencia realmente un hombre totalmente entregado, es posible por la acción de Cristo resucitado en él, en la expansión del querigma. Muy bien. Y terminaba pues nosotros diciendo de que ellos, los cristianos primitivos, al captar cómo el Señor los va transformando, cómo ellos van captando en la transformación la acción de Cristo resucitado, cómo ese resucitado los va haciendo hombres y mujeres crucificados, o sea, hombres y mujeres en cruz, donde la cruz es la esencia de su vivir en Cristo. Ellos van descubriendo que en la resurrección de Cristo, el Padre, el Dios Padre, autentica la misma vida de Jesús. Es la autenticación de la vida de Jesús, la resurrección de Cristo. Ellos van viendo que Jesús haya resucitado es por parte del Padre una reivindicación, una autenticación de que una vida como la de Jesús es la que vale la pena vivirse. ¿Y esto qué hace? Que ellos empiecen a ver en la vida de Jesús la norma de vida. Porque si es en la resurrección de Cristo mostrar a Jesús en cruz, es decir, un Jesús entregado por el bien de los demás, y van viendo que esa vida de entrega por los demás, que fue lo que Jesús vivió antes de su muerte, el Padre al resucitarlo autentica esa vida, una vida así de entrega incondicional y generosa. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ellos van descubriendo que esa vida de Jesús antes de su muerte es una norma, porque esa vida va mostrando lo que el Padre, Dios Padre, quiere que todos vivamos. Y de allí que ya empiece, deseamos nosotros, a ellos empiezan a recuperar, los cristianos primitivos, todas las tradiciones que había de ese Jesús antes de la muerte, a recuperar la vida de Jesús tanto en sus milagros, la vida de Jesús en sus hechos, la vida de Jesús en sus dichos, milagros, hechos y dichos. Y aparecen las tradiciones de la vida de Jesús. Eso fue lo que nosotros alcanzamos a decir hasta hace 8 días, porque la preocupación es por parte de estos cristianos viviendo la resurrección de Cristo, vivir como Jesús vivió, ver cómo Jesús vivió y vivirlo, porque ellos estaban viendo que en esa vida como la de Jesús están viviendo ellos la resurrección del Señor. Bueno, muy bien, eso fue lo que dijimos hace 8 días. Te retomemos unos minutos más hasta unos 10 minuticos antes de las 8 para la charla de Padre Fernando. Entonces, ya estamos en los años 50, estamos en ese recorrido de la historia crítica de la iglesia cristiana. Ya han pasado 20 años después de la muerte y resurrección del Señor, estamos hablando del año 50. Los recuerdos empiezan a correr en forma de tradición. Lo que Jesús hizo y lo que dijo se convirtió en norma para los cristianos primitivos. Y aparecieron colecciones de parábolas, colecciones de milagros, colecciones de dichos, lo que llaman los logios de Jesús, las logias de Jesús. Si ustedes, por ejemplo, miran, ustedes que tienen ahí la Biblia a la mano, miren ustedes en el Evangelio de Mateo, por ejemplo, miren ustedes el capítulo 13, por ejemplo, para esto, para probar lo que estamos diciendo acá. Busquen Mateo, capítulo 13. ¿Y ustedes qué van a encontrar allí? Van a encontrar ustedes ahí 7 parábolas. O sea, si tú y yo cogemos
incautamente el Evangelio, como si esto fuera una biografía de Jesús. Pareciera que al llegar aquí un momento público, Jesús dijo, se levantó y dijo, hoy les tocó parábolas, y nos echa todo un rollo de parábolas. Bueno, eso es impensable. No, eso es una colección armada. Los cristianos van recogiendo lo que había de Jesús en parábolas y arma una colección. Si tú y yo vamos al mismo Evangelio de Mateo, capítulo 8, capítulo 9, por ejemplo, miren ahí la Biblia que ustedes tienen en su mano, mírenla, capítulo 8, capítulo 9, dice ahí, predicación del reino de los cielos, sección narrativa, 10 milagros, estamos en la versión de la Biblia de Jerusalén, 10 milagros, entonces igual, pues amaneció un día Jesús diciendo, hoy les tocó milagros, y echa todo un rollo de milagros. Pues no, es una colección armada para dar una intención, creo que tenemos que ver cuál es. Si tú y yo vamos al mismo Evangelio de Mateo, los capítulos 5, 6 y 7, 5, 6 y 7, si ustedes miran, todo lo que se llama el Sermón del Monte, también es toda una colección de dichos que se arman. O sea, con esto yo que estoy diciendo a ustedes, que en los evangelios lo que encontramos son colecciones armadas, que se arman para algo, que es lo que tú y yo tenemos que mirar, para qué se arman, para qué los cristianos primitivos quieren recordar esto, conjunto de parábolas, conjunto de milagros, conjunto de dichos, ¿para qué? Preguntémonos eso. Si ya dijimos que ellos en la resurrección vieron que el Padre autenticó la vida de Jesús antes de la muerte, y al recordar estos hechos, estos milagros, estos dichos, estas parábolas, es para vivir como Jesús vivió. La pregunta que tú tenemos que hacernos es ¿para qué? ¿Para qué la gente obra de acuerdo a milagros? ¿Para qué la gente obra de acuerdo a dichos? ¿Para qué la gente obra de acuerdo a lo que tenemos allí narrado en hechos de Jesús, de parábolas, de dichos? ¿Para qué lo hacen? O sea, ellos lo que quieren es reproducir la persona del Jesús, de Jesús crucificado. Queremos decir, y repetimos de una vez, el Jesús en cruz es el Jesús que se entrega. Entonces, en las parábolas que se obran, en los dichos que se obran, en los milagros que se obran, los cristianos primitivos quieren reproducir al Jesús en cruz que se entrega incondicionalmente por el otro. Esto, ven ustedes que es una expansión del querigma, así como en los relatos de pasión, es una expansión del querigma. Jesús muere para salvarnos, Jesús resucita para salvarnos. Él nos resucita a nosotros haciéndonos Jesús crucificado. Eso es lo que se nos narra en los relatos de la pasión ampliado, pues también vamos a encontrar en esta colección de dichos, de hechos, de milagros, de parábolas, también el querigma ampliado. Cristo resucitado acontece en nosotros y nos salva haciéndonos hombres y mujeres crucificados. Miremos nosotros, por ejemplo, y si quieren vayámonos al año 70. Año 70 ya tenemos nosotros el primer evangelio, que es el evangelio de Marcos. Los evangelios, no solo Marcos, Mateo, Lucas y Juan, son construidos artificialmente. Espero que me entiendan lo que yo estoy diciendo. Ya hemos dicho nosotros una y otra vez que los evangelios no son biografías de Jesús, son una confesión de fe, se arman con un propósito. Y claro, se arman en este caso ellos estructurados en un esquema. Si tú y yo miramos Marcos, Mateo y Lucas, esos tres evangelios tienen un esquema. Y ese esquema, ¿cuál es? El esquema de una subida a Jerusalén. Ellos, los cristianos, tenían muy en su memoria una subida a Jerusalén, en la cual al subir a Jerusalén, ellos se enteran de que en Jerusalén están buscando a Jesús para matarlo. Esa subida a Jerusalén va a ser para ellos muy significativa, y con base en esa subida es que ellos van a armar posteriormente, muy posteriormente, la estructura de los evangelios que tú y yo conocemos. Esa subida, ¿cuál fue? Esa subida fue la subida que tuvo Jesús a Jerusalén en septiembre del año 29, a la fiesta de las tiendas. ¿Por qué esa fiesta es importante para Jesús?
porque en esa fiesta de las tiendas se confiesa a Yahvé como rey, el reinado de Yahvé. Y para Jesús esa fiesta era muy importante porque Jesús creía en Yahvé. Y cuando Él sube a esa fiesta en septiembre del año 29, estamos hablando de 6 meses antes de su abril del año 30, los discípulos recuerdan que ya Jesús lo querían matar. Y si nosotros nos ubicamos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, encontramos a Jesús ahí en un serio dilema. El dilema es, o no confieso a Yahvé y me quedo acá, no subo a Jerusalén y no me expongo a la muerte, que es un parte del dilema. Recordemos que Pedro le dice a Jesús que no subiera, que se quedara, y Jesús lo reprende y le dice que Él actúa como el diablo y lo está tentando para que no cumpla la voluntad de su Padre y así se salva de la muerte. O la otra parte del dilema es subir a Jerusalén, confesar su fe en Yahvé y también arriesgarse a la muerte. Esa subida a Jerusalén es la estructura básica que tienen los 3 evangelios, Marcos, Mateo y Lucas. Antes de la subida a Jerusalén se nos narra Jesús en Galilea. Y después de esa subida a Jerusalén, todo el ministerio de Jesús en Judea. Ministerio en Galilea, ministerio en Judea. Bueno, ahora, ¿qué son los evangelios? Ya dije que son una construcción artificial. Espero que me estén entendiendo lo que estoy diciendo con esto. Que pretende dar una serie de testimonios, los evangelios, que recogen de la tradición para que los cristianos tomen decisiones de seguimiento de Jesús frente a cada una de esas cosas que están relatando los evangelios. Repito, los evangelios son una serie de testimonios armados. Testimonio me refiero yo a dichos, a hechos, a parábolas, a milagros armados, que recogen los cristianos primitivos de la tradición. Los cristianos tomen decisiones de seguimiento de Jesús frente a cada una de esas cosas. El evangelio se escribe para que el cristiano tome una decisión o el evangelio deja de ser evangelio. Las decisiones son con respecto al seguimiento de la persona de Jesús. Entonces, vean ustedes, si es vivir como Jesús vivió, y Jesús vivió en cruz, es decir, en entrega incondicional por el otro, cuando yo tomo una decisión conforme a cómo vivió Jesús, yo lo que estoy es mostrando al crucificado. Y si lo hago es por la acción del resucitado en mí. Deben ustedes que el evangelio es una expansión del querigma. Escucha un testimonio que está en el evangelio y ese testimonio está invitando al oyente a tomar una opción que va en Jesús. La acción del resucitado que está obrando allá en la persona está impulsando a la persona a obrar como Jesús obró. Entonces el resucitado muestra. Vean ustedes que la cruz en este caso es la fachada, es la expresión, el crucificado del resucitado obrando internamente en la persona. Un relato del evangelio al ser oído, y si el cristiano en quien obra el resucitado se orienta hacia donde indica el relato, le funciona el resucitado hacia allá. Esto solo es la figura del crucificado por obra del resucitado. Todo el evangelio es una expansión del querigma o del relato de la pasión, y el querigma es la cara o transparencia del resucitado. Ahora, cuando tú y yo estamos leyendo los evangelios, si vamos entendiendo lo que yo le estoy comunicando a ustedes esta noche, lo que estamos nosotros es leyendo no una historia de Jesús, sino la historia de los cristianos siguiendo a Jesús. Es lo que estamos leyendo. Recordemos lo de Pablo, lo que Pablo nos dice en la carta a los Corintios. Llevamos por todas partes el morir de Jesús. Esa es nuestra fachada. Eso es lo que se muestra, eso es lo que se manifiesta. Para que se manifiesta que por dentro
vive, resucitado, que nos empuja a hacer eso. Entonces los relatos que tenemos en los evangelios es para movernos a ti y a mí a optar como Jesús optó, para que tú y yo manifestemos al crucificado, y esto es posible por acción del resucitado. Y de allí, cuando tú y yo leamos los evangelios, tengamos claro este principio hermenéutico. Los evangelios son escritos en función de una identidad de los cristianos con la persona de Jesús. A ver, permítanme darles unos ejemplos. Por ejemplo, el relato de la tempestad calmada. Ese lo hemos meditado muchas veces. Va los discípulos en una barca, con Jesús allí, adormecido en una parte de la barca. Hay una intensa tempestad, hay un viento huracanado. Esa pobre barca empieza a bambolearse. Los discípulos se asustan, empiezan a gritar y le empiezan a reclamar a Jesús si no les importa su suerte. Jesús se despierta en medio de esa conmoción y le dice que es esa falta de fe, y conmina al viento y conmina a la tempestad para que se calme y todo se serena. ¿Qué interpretación se hace de este relato del Evangelio, por ejemplo? ¿Cuál es? Estamos todos en una barca bien conflictuada, bien difícil, con muchos problemas. Le invocamos a Dios que calme esa tempestad, que calme esa situación difícil o trágica, que serene y calma. Estamos asustados, estamos miedosos. Le pedimos a Dios que nos quite ese miedo, que calme esa angustia. Decimos, Señor, quítanos ese miedo, quítanos esa angustia, quítanos esta tempestad, quítanos esta zozobra en que estamos. Calma la tempestad en que vivimos. Serénanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Cálmanos, Señor. Sálvanos, Señor. Salva a tu iglesia, Señor. Sálvanos. Esa es la interpretación que a veces hacemos de ese texto. Pero si tú y yo somos fieles a lo que hemos acabado de explicar, que los evangelios es una puesta en confesión de fe, la identidad de los cristianos con la persona de Jesús. Y lo que debe ser el cristiano es identificarse con la persona de Jesús, en quien resucitado, en ti y en mí, nos hace un crucificado, alguien entregado a los demás. Si somos fieles a esta explicación que estamos dando acá, ¿cómo debería interpretarse este texto? Que somos nosotros los que deberíamos calmar y serenar. No pedirle a Dios que nos calme y nos serene y nos proteja y nos salve. Todo lo contrario, identificándonos tú y yo con la persona de Jesús, que seamos los que salvemos a otros, le quitemos el miedo al otro, le demos esperanza al otro, encomiemos al otro, fortalezcamos al otro, serenemos al otro. Eso es lo que tenemos tú y yo que hacer. Cojamos el relato que aparece muchas veces en los evangelios, la sanación de un ciego. Entonces tú y yo, ¿cómo interpretamos ese relato? Señor, quítame mi ceguera, quítame las oscuridades que hay en mis ojos, haz que yo vea, Señor, haz que yo entienda, sáname de mis oscuridades interiores, sáname de mi imposibilidad de ver, sáname de esta enfermedad que yo tengo, sáname de esta dolencia que tengo, libérame, Señor, de esto oscuro que hay en mi vida, en mi mente, en mi corazón, sáname, sáname, sáname. Esa es la interpretación que podemos hacer de ese texto. Pero si somos fieles a la interpretación que estamos trabajando tú y yo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ser tú y yo sanadores. Más bien como Jesús, ayudar a otros a ver, mostrar a otros caminos, orientar a otros hacia la luz, corregir en el amor, ayudarles a cambiar su perspectiva de la vida, a orientarlos en sus pasos. Que tú y yo seamos esa luz que ayude a ver a otro, como hace Jesús. Cristianos identificándose con la persona de Jesús. No se te olvide eso. Tú y yo identificados con Jesús. Si cogemos nosotros el relato de Jesús partiendo los panes, eso aparece 6 veces en los evangelios. Aparece 2 veces en Marcos, aparece 2 veces en Mateo, una vez en Lucas, una vez en Juan. Es un relato que sin duda fue muy importante en la iglesia cristiana primitiva. ¿Cómo lo entendemos tú y yo cuando lo meditemos? Señor, que nos dé panes, multiplícanos el pan, multiplícanos en bendición, danos, Señor, de comer, satisface nuestra necesidad.
Señor, satisface nuestra hambre, danos abundancia, bendícenos, Señor, con la abundancia. No. Correcta es, según lo que tú y yo estamos estudiando, es que tú y yo seamos los que demos los panes, que seamos tú y yo los que aportemos a los demás y seamos solidarios con el otro, que tú y yo no seamos receptores, sino que seamos proveedores, porque es tú y yo hacia el otro, ayudando al otro, y no que vengan y me ayuden a mí. La interpretación correcta es tú y yo identificarnos con Jesús, que es el que multiplica. Y multiplicar aquí quiere decir compartir generosamente. Vea lo que decía tan bellamente la misma Madre Teresa de Calcuta, que ya la citamos hace poco. Ella le preguntaron una vez una cosa muy linda, cuando recibió el Premio Nobel de Paz. La invitaron a Harvard a una conferencia sobre su papel, sobre su misión, que bien sabemos ella se dedicó a los más pobres de los pobres. Después de la charla le pregunta uno de esas eminencias, sin duda, según una persona muy versada en temas de macroeconomía, y le pregunta a ella, con su obra de caridad sin límites, qué proponía ella para acabar con la pobreza en el mundo. Y la Madre Teresa dijo esto tan lindo: cuando todos aprendamos a compartir, se acaba la pobreza. Tan hermoso. Cuando todos aprendamos a compartir, se acaba la pobreza. O sea, para allá es que va la interpretación bella de este evangelio de la multiplicación de los panes. No es que Dios me dé, sino que sea yo el que dé, que sea yo el que me dé, que sea yo un pan que se parte y reparte para dar vida al otro. Todos los relatos de los evangelios son para animar la transparencia con el resucitado. Los evangelios, en lo que tú y yo encontramos, es la figura de los cristianos que están viviendo una resurrección en Cristo que los lleva a ser hombres y mujeres crucificados. Entonces no es tanto que nos estén hablando de la persona de Jesús, sino de la persona de los cristianos que están viviendo en Jesús, que es muy diferente. Bueno, entonces si quieren, podríamos como hacer aquí una pequeña recapitulación y así prepararnos para conectarnos ahora 8 de la noche para nuestra charla con el Padre Luis Fernando Granados. Todo esto que hemos dicho nos da elementos para acercarnos con un juicio crítico, de crítica histórica, no solo a los evangelios, sino al Nuevo Testamento. Esto parecería que nos cierra la posibilidad de llegar a la real realidad de Jesús. Ya dijimos que el Nuevo Testamento, los evangelios, el libro de los Hechos de los Apóstoles, el Apocalipsis, son una confesión de fe en Jesucristo resucitado. No es una historia real de Jesús como quien ha escrito una biografía de Jesús. No, sino que es más bien la expresión de fe de lo que está pasando en la iglesia cristiana primitiva, que está viviendo intensamente la resurrección de Cristo, y viendo esa resurrección de Cristo, ellos están manifestando en su vida a un Jesús en cruz, es decir, entregado incondicionalmente por el bien del otro. Eso es lo que encontramos tú y yo en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, Hechos de los Apóstoles y el Apocalipsis inclusive. O sea, lo que refleja el Nuevo Testamento y los Evangelios es la historia real de una determinada época de la iglesia cristiana primitiva, una historia que va sobre todo del año 50 hasta el año 100 de la era cristiana. Ahora, si los evangelios son una confesión de fe en la resurrección de Jesús, que eso es un concepto unánime de los exégetas bíblicos, eso todos los exégetas serios que se han dedicado a estudiar el Nuevo Testamento, todos ellos concuerdan en esto, que los evangelios son una confesión de fe en la resurrección de Jesús. ¿Qué quiere decir eso de confesión de fe en la resurrección de Jesús? ¿Qué es eso? Hay que decir lo siguiente con base en lo que hemos explicado.
que se trata de una confesión histórica, histórica. Los confesantes de esta fe no son confesantes de solo fórmulas teóricas, no, son confesantes históricos. Confesión histórica es una confesión en comportamientos, una confesión en modo de proceder, una confesión en acciones, en un modo de vivir. Esta confesión en comportamientos es lo que aparece en los evangelios. Los rasgos de la vida de Jesús que nosotros vemos en los evangelios son los que estos cristianos escogieron para promover, dijimos nosotros, opciones por parte de la persona en quien habita resucitado para que se mueva en esa resurrección a vivir como el crucificado. Y eso sí, si ustedes miran bien, y lo vamos a ver nosotros, que Marcos tiene unos rasgos de Jesús que le interesan. Mateo tiene otros rasgos de Jesús que le interesan. Lucas tiene otros rasgos de la persona de Jesús que le interesan. Y Juan tiene otros. Cada uno tiene rasgos de Jesús que le interesa promover. Y todos esos rasgos que les interesan a cada uno es la confesión de fe de los primeros cristianos. Estos comportamientos de Jesús que aparecen en los comportamientos de Jesús son los comportamientos que siguen los primeros cristianos o que quieren seguir los primeros cristianos. Y para eso los escribieron. Los escribieron para que los cristianos opten por esos comportamientos. Al leerse un evangelio frente a una comunidad cristiana, es para que la comunidad cristiana tome opciones frente a eso. Por ello, es una confesión de fe de ellos mismos. Por ello, en los evangelios, la historia que aparece es la historia de los primeros cristianos. Es lo que ellos están viviendo o lo que querían vivir. Esto tenemos que pensarlo mucho y pensarlo por un largo rato, porque ocurre que estos cristianos, viviendo en la resurrección de Cristo, para ser un Jesús en cruz, ellos históricamente están haciendo presente al mismo Jesús. Eso tenemos que pensarlo bastante para digerirlo en toda su dimensión. El Jesús sigue siendo histórico en los primeros cristianos al vivir ellos de esa manera al estilo de Jesús. Esto es muy interesante, porque ocurre que se ha hecho en los estudios de hace unos 40 años la distinción entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe, que el Jesús histórico es el que nace en Belén, crece en Nazaret, predica en Galilea, predica en Judea y muere en cruz en Jerusalén, histórico. Y el Cristo de la fe es el que resucita y el que actúa después en los cristianos de la iglesia cristiana primitiva. Pues vean ustedes que de lo que tú y yo estamos estudiando, la vivencia de los cristianos en la iglesia primitiva es hacer presente históricamente a Jesús. Entonces, el Jesús histórico no es hasta el 30, cuando Jesús muere y resucita. El Jesús histórico se hace presente en la comunidad cristiana que está viviendo a Jesús en cruz como manifestación del resucitado que habita en ellos. Lo que refleja el Nuevo Testamento y los evangelios es la iglesia y los cristianos del año 50 en adelante hasta el año 100. Y esto realmente nos lleva a leer el Nuevo Testamento de un modo distinto. Ahora, según esto, la finalidad del Nuevo Testamento, para ti y para mí, cuando lo leemos, es que nos toque profundamente la vida y nos lleve a un cambio real en nuestra vida. Si tú y yo leemos el Evangelio o lo oímos y nuestra vida no cambia, no está cumpliendo el Nuevo Testamento y el Evangelio la misión que está llamada a tener, no lo está cumpliendo, no lo está cumpliendo. Un literato puede llegar y leer el Evangelio para analizar las formas literarias, pero esa no es la finalidad del Nuevo Testamento y los Evangelios en ello, no, es tocar nuestra vida profundamente. Vamos, pues, si quieres, vamos a dejar hasta acá. Vamos la próxima semana, pues, a retomar un poco este tema y vamos ahora sí, desde lo que tú y yo estamos entendiendo, que nos presentan los Evangelios y el Nuevo Testamento, a tratar de captar desde este análisis
riguroso que nos da la exégesis para una lectura juiciosa, crítica de lo que está narrado en los evangelios, tratar tú y yo de captar allí qué hay de real de la persona misma de Jesús. Yo decía hace un momentico que pareciera que con estos elementos de una crítica histórica, pareciera que nos quedáramos solamente con la historia de la iglesia cristiana viviendo la resurrección de Cristo y que no pudiéramos tener un acceso a la persona de Jesús. Pero la misma exégesis y la misma historia crítica en sus formas de ciencia crítica nos permite a ti y a mí captar en medio de estas formas y tradiciones que tenemos, que son una confesión de fe en el resucitado, captar allí cosas que pertenecen al Jesús real de la historia. Eso sí va a ser muy interesante que nos metamos en eso. Y ya por lo menos les menciono que hay dos disciplinas muy interesantes que ayudan en este trabajo de interpretación. Lo que llaman la historia de las tradiciones y la historia de las formas. Son dos disciplinas muy serias desde la historia crítica para captar esos relatos que son testimoniales de fe, lo que hay de real de la persona de Jesús. Ese Jesús que vivió en Galilea, vivió en Judea, que anunció el reino de Dios y que transformó totalmente la vida de sus discípulos después de su resurrección. Vamos entonces a ese tema a tratarlo ya el próximo lunes. Dejamos ahorita aquí nuestra intervención. Yo los invito a que ahorita se desconecten tranquilamente y a las 8 los que van a hacer el curso del Padre Luis Fernando Granados se conecten. Y los que no se han todavía inscrito pueden hacerlo ahorita, todavía nos quedan unos minuticos. Entra a la página web de la parroquia, Sagrado Corazón Bucaramanga. Ahí van a encontrar sagradocorazonbucaramanga.com, van a encontrar el banner que dice el curso del Padre Luis Fernando Granados, aprendizajes vitales, resiliencia en tiempos del COVID-19. Métete ahí, inscríbete, llena tu formulario. Ahorita sobre las 8 vamos a estar mandando los links para que ustedes, los que no se han inscrito, para que se metan y aprovechen esta excelente formación del Padre Luis Fernando Granados. Mañana, no olviden, 7 de la noche, Avanzada Ignaciana. Comenzamos con este clip ignaciano del Padre Julio Jiménez. El miércoles, 7 de la noche, de este grupo Diseñadores del Futuro. Un grupo de intelectuales, un grupo de académicos, un grupo de líderes sociales, un grupo de educadores, un grupo de gente comprometida con esta sociedad, donde hay creyentes católicos también muy comprometidos. Nos van a compartir una reflexión muy hermosa llamada Del deber de la esperanza a la obligación del milagro. El conferencista es el doctor Gustavo Wilches Chaus. Por esta plataforma los esperamos, 7 de la noche el miércoles. Repito, esto es una iniciativa de Diseñadores del Futuro que realmente nos enriquece profundamente con su reflexión. Entonces no dejen de conectarse a esa linda formación. Terminemos pues encomendándonos a la Virgen María, que ella nos ayude realmente a vivir esto, que el Evangelio nos invita a promover en ti y en mí, optar por la persona de Jesús. El resucitado actuando en ti y en mí nos lleve a obrar como Jesús obró, siendo hombres y mujeres entregados por el bien de los demás. Que así sea, Señor. Y la bendición de Dios descienda sobre todos nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Sigan con nosotros. Buenas noches para todos.